qué? Esta configuración. Habría que votar la urgencia, ¿no? Bueno, pues lo comentas. Le pidió además que le enviase la lista. ¿Ha habido alguna? Ni se le espera. Bueno, Egunon, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario y previamente, como hago en todos los plenos últimamente, recordar que la sesión será grabada. Va sobre todo dirigido al público, que hoy pues, no hay, pero bueno, que sobre todo que sepa que, bueno, que se va a grabar el pleno y luego estará colgado tanto en la página web del Ayuntamiento como en otro tipo de redes. Dicho esto, empezaríamos el pleno con el acta correspondiente a la sesión del 25 de noviembre del 2019. ¿Intervención sobre el acta? Si no las hay, la vota. No sobre el acta, pero como asunto previo bakarrikan eskatzia ezoiko izaera daukala gaurko bilkurak eta alandabe bozeramaien batzordean eskatu genuen bezala naiz eta pleno ofizialetik kanpo izan eskatuko genuke galdera eta erreguen txanda bat egotia plenoa amaitutakoan eta publikoa etorriko balitz, eurendako bebai egotia aukera hori. Vale, bueno, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, han sido, joder, ya me pierdo, sí, 16 a favor y 5 abstenciones, ¿no? Me dice que dé el resultado de las votaciones porque él toma nota, pero luego a veces no se ve bien en el vídeo y bueno, intentaré acertar yo. Bueno, pasaríamos al primer punto de las comisiones de trabajo, sería la ordenanza reguladora de los pisos municipales de acogida para la atención de situaciones de urgencia. Bueno, perdón, primero está el tema de las resoluciones de alcaldía. Me lo he saltado. Están las resoluciones. En caso de que haya solicitud de información sobre las mismas, pues bueno, se tramitarán como todos los meses. Pasaremos a esta propuesta de la ordenanza reguladora de los pisos municipales de acogida para la atención de situaciones de urgencia social, que ha sido tratada también ya en la Comisión de Servicios Sociales, pero bueno, abrimos turno de intervenciones. Borja, vale.
Egunon, goizian goiz danori. Bueno, según el mapa de servicios sociales, los pisos de acogida son una oferta de alojamiento de corta duración para poder hacer frente a la carencia de alojamiento derivada de situación de emergencia o urgencia social. Eibar cuenta con un solo piso de 5 plazas. A nosotros, preparando este punto, nos ha venido a la cabeza la situación de los y las vecinas de Arragueta. Nos ha quedado claro, después de la situación vivida, que tenemos una dotación muy insuficiente para estos casos. Hemos constatado que el Ayuntamiento se ha vuelto loco buscando soluciones alternativas de alojamiento para dar respuesta a estas urgencias y lanzamos una pregunta: si se ha valorado desde el equipo de gobierno hacerse con un stock mayor y suficiente para dar respuesta a estas situaciones. ¿Se ha valorado la compra de más viviendas? Egunon eta eguberrion. Bueno, ordenantza hauen bidez, gizarte zerbitzuetako mapan azaltzen diren baliabideak gauzatzeko pausua ematen dugu gaur. Mapa honek azaltzen duen moduan, Soraluz eta Ibarrek amankomunean izan behar dituzten bi baliabide mota arautzen dituzten ordenantza dira gaurkoak. Guk baiezko botoa emango diogu biei. Lehenengo, mapa betetzeko beharrezkoa dela ulertzen dugulako, aurrera pausu bada. Eta bigarren, batzordetan, bai Eibarko EAJ-tik eta planteatutako aldaketak onartu direlako, erroldaren inguruan adibidez, ez dela zertan erroldatua egon behar pertsona kasu ezoiko bezala, eta ontzat ematen dugulako aldaketa horiek. Baina Gorkak esan duen bezala, Arraguetak erakutsi digu larrialdi egoeretako garrera etxe bizitza kasuetan, kasua etxea bakarrikan ez dela irtenbidea eta protokoloa falta zaigula uste dugu. Ez dugu jakin erantzuna ematen momentu batzutan eta ikasi egin behar dugu, batzordetan ere hitz egin dugu, Arraguetak erakutsi egin behar digula eta horretarako arautu beharra dago. Jakin udalak erantzun bakarra, bateratua, integrala eta atal guztiak barne daudenean erantzuna batera ematea, barne koordinazio beharra daukagu. Eta horretarako, pixu hauetaz aparte, beste gauza batzuk behar dira. Bestetik ados gaude, 27.000 biztanle ditugu 5 plaza, ez da nahiko. Soraluzek 4.000 eskasi izan da 6 plaza eskaintzen ditu. Orduan nik uste dut horretarako gelditu eta pentsatu beharra dagoela, hor refleksio bat egin behar dugula, ez da nahiko. Egia da, zorionez, Arraguetakoa ez dela berriro gertatuko edo hori espero dugula, baina beste larrialdi mota batzuk egon daitezkela eta horretarako preste egon behar gehala eta pixu bakarra 5 plazekin ez dela nahikoa iruditzen zaigula. Bestetik, ni batera egingo ditut bitan parte ezartzeko. Baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzako etxe bizitzaren kasuan, etxe bizitzan onartzen diren plazak beste baliabideen beharrak azaleratzen ditu. Ez da nahikoa etxea eskaintzearekin. Arraguetan ere berdina gertatu zen, baina hemen askoz ere gehiago. Pertsona hauek jarraipena behar dute, laguntza behar dute, eta tutoretza bat behar dute etxe bizitzen tituluak esaten duen moduan. Eta horretarako beste baliabide batzuk jarri behar dira. Baliabide horiek malguak eta pertsonen kasuetara adaptatzeko gaitasuna dutenak esan beharrezkoa da. Beraz, ondo dago, pausu bada, baina oraindik asko daukagu egiteko eta animatzen zaituzte ze aldamenean egongo gara, baina beharrezkoa da beste baliabide batzuk hauen aldamenean jartzea. Besterik ez. ¿Más intervenciones? Sí, bueno, estar de acuerdo con mis compañeros. Ha demostrado Arragueta que con estos 2 pisos, pues a poco que pase cualquier cosa no es suficiente. En la misma ordenanza se contempla la posibilidad de como mínimo tener otro, y lo que sí que pediríamos es que fueran más de uno y cuanto antes mejor, porque una catástrofe puede pasar en cualquier momento y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, como también han dicho mis compañeros, nos hemos vuelto locos, hemos dado solución relativamente buena a este problema, pero ha quedado insuficiente con 11 plazas y compartidas además con Soraluz. Solo decir eso. Gracias. ¿Más? Sí. Bueno, yo simplemente dar respuesta a la pregunta que se ha hecho, y la reflexión está muy bien, quiero decir, y todos podemos compartir una reflexión de esas características. Ahora, la pregunta es decir, ¿este ayuntamiento se va a hacer con 4 o 5 viviendas y las va a tener ahí guardadas para ver si pasa algo? Porque es que el problema que puede haber es que las compramos y las usamos y luego pasa algo y están ocupadas.
Quiero decir que al final es muy difícil dar una respuesta a una situación de emergencia derivada de una catástrofe inminente, de un desastre. Es muy difícil dar una respuesta, tener la respuesta preparada. Hay que tener agilidad en la preparación de la respuesta. Estoy de acuerdo que es bueno tener un protocolo. Es verdad, no teníamos un protocolo y ya desde la mesa de jefatura se está trabajando un protocolo porque es importante tener un protocolo. Pero yo creo que hemos tenido la agilidad suficiente de buscar esos recursos. Es decir, nosotros teníamos 6 viviendas vacías y este ayuntamiento decidió cederlas a Visigune. Decidió cedérselas al Gobierno vasco para que las pudiera alquilar y teníamos un convenio con el Gobierno vasco de 6 viviendas vacías nuestras que las podíamos haber tenido guardadas por si pasaba algo de esto, pero decidimos que era bueno también ponerlas en el mercado de alquiler. De esas 6 se han revertido 2 para esta situación. Es decir, entonces, yo no sé si es lo mejor tener un parque de viviendas, se me entienda bien, ocioso por si pasa algo, o tener capacidad de generar ese recurso si pasa algo. Y yo creo que hemos demostrado que hemos tenido esa capacidad. Es verdad que los pisos necesitaban darse de alta en suministros, en algunos casos necesitaban mobiliario, pero se ha podido dar respuesta. Ahora, la reflexión es, vale, compramos 5, 6, 8, no sé, las que necesitemos. Mientras no pasa nada, ¿qué hacemos con ellas? Lo lógico es usarlas. Es decir, porque situaciones de urgencia social no solamente se puede dar con una situación de este tipo, sino se da en el día a día, en la vida cotidiana. Es decir, situaciones estas te vienen y, lógicamente, si tienes viviendas, las vas a usar. Entonces te vas a encontrar con que puede pasar, ojalá no, algo parecido y vuelves a no tener el recurso. Con lo cual, yo creo que la reflexión tiene que ser, yo creo que tenemos que caminar hacia una generación de un protocolo ágil, saber qué puertas tocar para poder generar el recurso de manera inmediata cuando surge una situación conflictiva y si es verdad que, bueno, pues dentro del parque normalizado de viviendas tener un paquete para dar respuesta normalizada a las situaciones de emergencia social, no a las imprevistas, porque si no creo que sería tener un recurso ocioso demasiado tiempo. Si no hay más intervenciones, votaríamos esta ordenanza. ¿Votos a favor? Vale. Unanimidad. Vale. Siguiente punto sería también otra ordenanza, en este caso de la vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión social. ¿Intervenciones también? Sí, en este caso se trata de un servicio de competencia comarcal, la cual parece que entre Eibar y Soraluce se puede dar respuesta a la necesidad con una vivienda tutelada ya disponible en Soraluce. Sin embargo, sí que se habla en el informe que existe la voluntad del Ayuntamiento de Eibar en ampliar el doble de plazas disponibles y ofertar otra vivienda más. Para nosotros, bueno, bienvenidos sean todos los esfuerzos para doblar más plazas sociales como esta. Además del mínimo recogido en el mapa de servicios sociales, nos lo vamos a superar, vamos a duplicar, es la intención por lo menos. Nunca podríamos estar en contra de todo esto. Sin embargo, sí que echamos en falta la misma celeridad con otras 2 asignaturas pendientes en Debabarrena, como creemos que son los apartamentos tutelados para personas mayores y también el albergue para personas sin techo, que también podría dar solución a esas situaciones de emergencia que hablábamos. La apertura del albergue, por poner un ejemplo, sí que es algo que H. Bildu ha puesto en la mesa desde 2015, Irabasi también constantemente. Sé que diréis que es un recurso comarcal, pero bueno, creemos que Eibar como cabecera de comarca pues debería de albergar el albergue. En abril de 2018, hace año y medio, Irabasi, PNV y H. Bildu planteamos con una moción en la búsqueda de diferentes edificios que podrían albergar un albergue para personas sin hogar. Año y medio más tarde, no sé si se ha hecho algo, no. Lanzamos esa pregunta. ¿Más intervenciones? Bai, egunon denoi. Bueno, lo primero, cuando Amaia ha dicho en la otra intervención, pero refiriéndose a los pisos de exclusión social, sí decir que desde luego tienes toda la razón del mundo, pero ya lo estamos haciendo. Y se comentó en la Comisión de Servicios Sociales que las personas que vayan a los pisos de exclusión social van a estar acompañados de educadores en los edificios, porque nos parece, como bien has dicho, que no solamente a esas personas hay que darles un piso, sino otra serie de ayudas. O sea, bien, pero eso ya lo estamos haciendo. Y por otra parte, el tema del albergue, Gorka, y cuando el año pasado se aprobó en abril del 2018 la moción en este pleno, os comenté que nos habían, desde Diputación, desde la diputada Maite Peña, en una reunión en la que estuvimos técnicos y políticos,
Nos dijeron que ellos, bueno, como estaba el tema de que todos los municipios de Guipúzcoa y la Diputación estábamos de acuerdo en amancomunar el servicio, que iban a empezar a elaborar una propuesta técnica que seguramente para mayo del 2019 la propuesta técnica estaría elaborada y que sería más difícil luego la confirmación política para mayo porque era momento electoral. Nosotros, desde la Diputación, desde el Departamento de Servicios Sociales de Diputación, no hemos vuelto a tener noticias sobre el tema del albergue. O sea, para mayo iba a estar, pero parece que se han retrasado y todavía no sabemos nada. En próximas reuniones que tengamos con ellos insistiremos en esa pregunta, porque posiblemente igual nos toca a Eibar ser, pero el tema es que el proyecto técnico lo iba a hacer Diputación. Bueno, pues si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Vale, unanimidad también. Vale, punto número 5 se refiere a un convenio para una encomienda de gestión entre el Ayuntamiento y la Academia de la Policía, la Academia Vasca de Policía y Emergencias para el proceso selectivo de una plaza de agente de policía local. Creo que todos ya se ha explicado que en principio lo que hacemos es abrimos la puerta a esta posibilidad, dejando abierta la posibilidad también del proceso de selección propio, y en próximas fechas decidiremos si hacemos por las dos vías o nos volcamos solamente en este, y por tanto cabe la posibilidad de esta plaza ampliarla en todas las que necesitemos. Vale. ¿Intervenciones? Egunon, bueno, ez dute zer berriza esango esaten badote Bildu beti izan dela kritikua arkautekin sinatzen dugun edo sinatu izan dugun hitzarmen honekin. Eta esango dugu arrazoiak denborak arrazoia mondeskula. Bildu beti esan dugu gura apustua garbiza da. Eibarko udalak bere udaltzainen poltza propioa itxia, Eibarko udalak erabakitzeko zelako udaltzan perfila nahi dugun Eibarren. Gainontzeko lanpostu guztiekin itxen dugu moduan. Eta uste dugu gainera guk erabaki behar dugula zelako agentiak nahi ditugun Eibarren eta ez Arkauten. Guk ezagutzen dugulako Eibarko egoera zein dan eta guk dakigulako inor baino beto zelako agentiak behar ditugun. Eta uste dugu behar dugula Eibar ezagutzen daben agentiak, gertuko agentiak behar ditugu, Eibarren lani nahi dabenak, ez datozenak pentsatzen beste herri batera joateko asmoa dakela, eta gainera ikusi dugu hitzarmena sinatu danetik dana desastre hutsa izan dela. Etorri dira batzuk, joan dira, beste batzuk gainera ez dira heldu formazioa udalan kontura jaso daben horren, eta gainera uste dugu Arkautekin sinatzen dugun hitzarmen honotzean beste kontu badagoala. Beti dagabiz esaten beste kontu askokin duplizidadiak idin behar dugula, baina uste dugu Arkautekin zabaltzen diran edo zabaldu zituzten prozesua hauen atzian dagoela polizia unifikatzia, ertzantzak eta udaltzainak. Eta uste dugu bi agente perfil oso ezberdina dirala eta Eibarrekin behar dabela bere agente propioak mantentzeko apustua. Hitzarmena sinatzean kontra indogu beti eta gaur eingo dugu, gainera zuk esan dozu baloratuko dugula, gero gure lanpoltza propioa egin edo bide honekin jarraitzu, uste dugu bide honekin ez dugula jarraitzu behar eta gure lanpoltza propioa egin behar dugula. Eta oinarte udal batzukin izan da, eta aipatu izan ditugu hemen, baina azkena Pasaia izan da, hanbe konturatu diralako igual biderik onena dela lanpoltza propioa itxia. Pasaiako alkatea oso kritiko agertu da Arkautekin sinatutako hitzarmen honen emaitzekin. ¿Intervenciones? Bai, egunon. Bueno, ikusiko denborak arrazoia emoten dezkun edo denborak arrazoia kentzen dezkun. Horren aukera ez da izten eta emondian azalpen guztietan gainera hala esan da. Eta hain zuzen be, aurreratzen dut, horregaitxikan hain zuzen beguk ez dugu argi ikusten plaza bakarra ateratzea eta gu horregaitxik azten iduko garala. Ze pentsatzen dugu igual hasiera batetik norten bihaziala plaza guztiak. Udalak ezin dago erabaki zelako perfila nahi daben. Zelako perfila nahi daben legiak ezartzen dau. Gorputz polizial bat da. Udaltzaingua, Euskal Polizia legian jasotakuan arabera araututa. Eta hortikan urtetzia, batzuk nahi izan arren, ez dut uste posibilidanikan, polizia lege hori aldatu barik Eusko Legebiltzarrean. Galdera da, beste eredu bat nahi dan edo polizia nahi dan. Igual nahi dugu beste zehozer, baina ez polizia. Guri bek eskatzen gaitxu eta egisa da,
udaltzain batzuk ona etortzia formakuntzara eta gero beste leku batzutara joatia. Logikoena da galdetzia bebai, segaitxikan ezan alrebez gertatzen proporzio berian, beste leku batzutan formazioa itzen duten batzuk ona etortzia. Eta horrek emon beharko liguke bebai, barne azterketa bat eitzeko, ze gertatzen dan udaltzain guan. Edozein kasutan guk uste dugu, hau ez dela duplizidade bat, baizik eta elkarlan bat. Elkarlan horren alde egin izan dugu eta eitzen jarraitzen dugu, ondo iruditzen zaigu hitzarmen hau edukitzia Arkautekin, baina zalantza handixak sortzen desku, plaza bakar hori egotia hitzarmen honetan eta arrazo erregaitxikan ahalbidetuko dugu hitzarmen hori eitxia, baina ez dugu babestu nahi hitzarmen hori plaza bakarrekin eitxia eta erregaitxikan azten eduko gara. Bueno, pues nuestra coalición también se va a abstener porque a pesar de que estamos de acuerdo con H. Bildu, que preferiríamos que fuera el propio ayuntamiento quien gestionara los agentes que tienen que ir por nuestras calles, ya que pensamos que la policía municipal tiene que ser más cercana a la ciudadanía, tiene que conocer mejor el pueblo, a sus gentes. Pues es verdad que estamos teniendo muchos problemas, no solo Eibar, sino todo Euskadi con la policía municipal. Entonces, en el caso de que por lo que fuera esta bolsa no pudiera salir adelante, pues nos estamos cubriendo al final las espaldas. Y como bien nos han explicado, el poner una plaza no significa que si tenemos que recurrir a ella fuera solo una plaza. Nos explicaron que podríamos aspirar a solicitar más. Que esperemos que no, porque desde nuestra coalición pensábamos que sería mucho más adecuado que sí que podamos sacar adelante la propia bolsa desde el ayuntamiento. Entonces, pues al final nos vamos a abstener. Bueno, estamos un poquito de acuerdo con todos. Es decir, todos tenemos nuestra parte de razón en todo esto. Es verdad que en los últimos procesos que se han hecho mediante convenios con Arkaute, muchas de los agentes y de las agentes que han sido asignados a Eibar en los procesos de formativos o al poco tiempo se han ido. Pero también es verdad que el último proceso de selección que hizo el propio ayuntamiento con recursos propios, de 4 agentes que sacaron plaza solamente queda 1. Y 3 se fueron también. Tardaron más, pero se fueron. Con lo cual, y eran los 4 de fuera de Eibar, no era ninguno de Eibar. Con lo cual, es decir, el hacerlo aquí tampoco te garantiza, te garantiza llevar cierto control en el proceso, que coincido con Josu en que ser policía está tasado. Y, por tanto, parte muy importante del proceso selectivo coincide con el proceso que tendrán en Arkaute. Es decir, luego podrás meter el callejero de Eibar o, no sé, algún matiz sobre la ciudad que puede favorecer a quienes conocen la ciudad, en cierta manera, ¿no? Pero lo básico está establecido reglamentariamente y, por tanto, el margen de maniobra es el que es. Yo, visto la experiencia con la academia, sí soy partidario de retomar la experiencia propia, siempre y cuando se den unas condiciones. Es decir, nosotros estamos hablando con Arkaute y, desde luego, de momento las respuestas no son especialmente optimistas, no por mala fe ni por bloquear, sino por circunstancias. Hay unos procesos que están llevando de la propia academia y, por tanto, todos los recursos de la academia están volcados en esos procesos de selección y, por tanto, sacar recursos para dar servicio a municipios, pues no te dicen que no, lo que no te dicen es cuándo. Y, por tanto, hay que decir y hay que aclarar que en todo proceso de selección tiene que haber un representante de Arkaute en la mesa, en el tribunal calificador. O sea, no es un antojo nuestro, sino tiene que estar un representante de Arkaute, generalmente suelen ser perfil de psicólogos más o menos, pero está en la mesa, en el tribunal calificador. Si no tenemos garantizado que Arkaute va a mandar ese psicólogo, se nos bloquea el proceso, hasta que Arkaute mande el psicólogo. Y luego está la segunda parte, que es que aquellos agentes que sacan la plaza tienen un proceso formativo en la propia academia. Y la academia tiene que garantizarte que les va a incorporar, les va a meter dentro en ese proceso. Y Arkaute nos dice que sí, pero no te dice cuándo. Entonces, mientras no aclaremos los cuándos, quizás tenemos un problema de que tenemos la voluntad de sacar nuestro proceso propio, pero se nos va en el tiempo. Habrá que ver que estamos dispuestos a asumir que se nos vaya en el tiempo para tomar una otra decisión. Y es en lo que estamos. Es decir, los que vienen de Arkaute, hay algunos chavales y chavalas, gente que viene, que es un perfil que es muy adaptable a Eibar, dicho por las jefaturas, no por mí. Hay otros que vienen con un perfil igual
más policial más policía que local. Yo soy de los que prefiero que sea más local que policía, hay unos que son más policías que local, que les cuesta más adaptarse a determinadas filosofías de funcionamiento, pero también ha pasado en procesos de selección propios. Quiero decir, eso al final, que se presenta a un cuerpo policial para sacar una plaza, bueno, pues cada uno lo hace por sus criterios propios, algunos por vocación y otros por necesidad también puede ser. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos querido dejar las puertas abiertas. Está pactado, está hablado y está aceptado por Arkaute, porque así ha sido también en ocasiones anteriores, que si en vez de 1 luego pedimos 6, serán 6 las personas que luego dentro del proceso selectivo se les asignará a Eibar. Si hemos querido abrir este pequeño, teníamos que contestar rápido a Arkaute, ahora, antes de final de año, pero si hemos querido dejar esta pequeña puerta abierta para que todos podamos reflexionar sobre esa oportunidad que puede ser hacer el proceso propio, pero si hacerlo de manera propia supone que igual en el 2020 no vamos a ser capaces de hacerlo porque hay problemas de gestión y tenemos necesidad de cubrir plazas, pues tendremos que tomar una decisión este ayuntamiento. Pues sí, por lo menos tomarla con toda la información, y por eso hemos querido dejar abiertas las dos puertas. Sí, bueno, si no hay más intervención, bye. Bueno, eske Miguel, zuk esandako gauza guztien gaitzik, oso argi dago gure lanpoltza propioa behar dugula. Esaten dozu, Arkaute, bueno, no es como la intención, baina blokeo hitza erabili dozu. Osa, Arkautek blokea hitzen ditu herrietako prozesuak. Denbora luzatzen ditu alako eta orduan derrigortzen ditu herrizak Arkautera jotzera, berakin hitzarmena sinatzera. Hori holan da. Eta zuk esan dozu. Eta gauza bat asko gustau jako, más lokal que polizia, gorrekin ados gauz. Osa, totalmente. Baina horretarako gure lanpoltza propioa beharko dugu. Argi edo poliziaren legeak perfilaren zati bat markatuko da bela, baina gure esku da beste zatiza markatzia. Segaitxek itzen ditu udala gainontzeko udal kontratu guztiekin bere prozesu propioak. Eibarko udala badakizalako zeitzu diran Eibarko udalaren beharrak, eta udaltzainak dira kalean dausenak. Gainontzeko langileak, baino askoz begiz, hauze kalean itzen da belan. Guk esan beharko dugu zelako perfila nahi dugun, zer nahi dugun udaltzain horiek kalian itxia eta zer ez dugun kalian itxeri nahi. Hori holan da. Ezke, ezin genein gure ustez da gehiago lusatu, ze gauza bat esan gotzut. Erabakiko dugu itxia, gure lanpoltza propioa. Eta uste dugu hobeto dala erabakiza alik eta azkarren hartzia. Bakarrikan argitxu, Arkautek ez dago ezer blokeatzen. Arkautek eitzen da bena, eta gutako edo, Arkauteko arduradun egongo balitz berdin jokatuko leuke, ez da bena ingo logikamente da lanian jarri, aurretikan, bere prozesuak abian jarri biharrian bestienak lideratzen. Lehengo bere etxeko lanak egin beharko ditu. Eta bueno, nik ez dute aukeratuko udal edo lokal artean, niretzako udaltzainak dira eta udaltzainitza ez da bitan banatzen. Euren funtzioa herrisa zaintzia da eta udaltzainak dira. Eta ez dira ez udalez zain, udaltzainak dira eta hala izan behar dira. Eta araututa dauzer izan behar dian. Efectivamente, ni he hablado ni hablaré de bloqueo, porque no es esa la sensación que se transmite desde Arkaute. O sea, no están diciendo, no están condicionando para obligarnos a irnos, ¿no? Nos están diciendo su situación de manera objetiva. Y esa situación nosotros podemos aceptarla o no. Es decir, si nosotros preparamos unas bases y convocamos un tribunal para abril, Arkaute te puede decir que en abril no tiene porque está en su proceso. Y nos dicen que nos lo pueden decir. Igual no, igual vienen, pero nos dicen que nos lo pueden decir. Y por tanto tenemos que saber un poco qué disponibilidades, pero no de voluntades, sino disponibilidades ciertas tienen para poder participar en un proceso de selección que suelen ser largos, que no son procesos de una mesa de reunirse y ya está, son procesos de varios meses y que por tanto hay que tener cierta disponibilidad. Y, insisto, me puede gustar más o menos un tipo de policía municipal. Eso es una opinión mía y yo la defenderé y con mis argumentos. Pero el hacer el proceso dentro no te garantiza que el que va a salir sea más local que policía, ¿eh? Y solamente voy a poner un ejemplo. A nosotros nos metió a juicio por temas de llevar pistola una persona que sacó de un proceso local, un proceso interno, no de un proceso de Arkaute, de un proceso interno. Por lo cual, quiero decir, esas realidades te puedes encontrar en cualquier situación porque va a depender del que se presente, por qué se presenta al puesto de policía municipal. Yo insisto, creo que nos podemos dar un plazo de un par de meses para saber realmente Arkaute qué nos dice en cuanto
porque ya ha habido conversaciones y ya nos han dejado dudas en el aire. Vamos a concretar esas dudas y con la concreción de las dudas tendremos que tomar una decisión si realmente ampliamos esa plaza a las 4, 5, 6, 7, las que necesite la policía, o mantenemos esa en Arkaute y sacamos 6 propias. Y eso, lógicamente, lo tendrá que decidir este ayuntamiento, ni yo, ni Bildu, sino todos juntos, por la mayoría que corresponda, pero con toda la información. Es decir, si nos obcecamos de que no, vamos a sacar el proceso nosotros, caiga quien caiga, pues igual luego tendremos que pagar eso que hemos hecho, es decir, seguiremos con policías provisionales sin sacar plaza porque no llegamos. Si no llegamos y asumimos que no llegamos, pues muy bien, pero por lo menos vamos a saber hasta dónde podemos llegar. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos este convenio con Arkaute. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, ha sido 9 a favor, 10 abstenciones y 5 en contra. ¿Vale? No, 7 abstenciones, he dicho. Ya os gustaría. No, 7. No, 7 abstenciones y 5 en contra, ¿no? Está bien. Vale. Bueno, el siguiente punto sería la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que es una propuesta presentada por el Partido Nacionalista Vasco que en el fondo lo que busca es intentar evitar que los plenos ordinarios se transformen en extraordinarios y mediante acuerdo sigan siendo ordinarios, básicamente. Intervenciones para explicarlo, porque a mí me ha costado entenderlo. Bai, bueno, efectivamente, oinarrixan planteatzen dana, uztailean planteatu zana, hori izan. Argitxu bebai guk hasiera baten eta proposamena aurkeztu genunean eta hala saldu genduan, proposatzen genuan akordio hori aho batez izan beharko litzatekela, idazkarixaren txostena jarraituz eta bozeramaien batzordean hitz egindakoan arira proposamena birformulatu genduan aho batez izan beharrean gehiengoz nahikoa izan zedin, eta hori planteatzen duguna da udal erregelamendutikan kentzia ze egun eta ordutan izan beharko litzaken ohiko batzarra. Esan hori hala izan arren uztailean ja hartutako erabakitza mantenduko litzakeela, ondo ulertu baldin badugu behintzat, eta orduan oinarte jarraitudan irizpide berbera jarraituko dala aurrerantzian be, salbu eta aurretiaz lehen hau beste erabaki bat hartzen baldin badugu. Bai esan, guk hau planteatu genuen uztaileko bilkurarako, hasieran udala antolatzeko bilkura horretan hartzeko moduko erabaki bat zala pentsatzen gendualako, eta pentsatzen gendualako olako aldaketa bat itxeko, ez genula denboran larregi luzatzeko preminarik eukiko, ez genuen pentsatzen urtea maieran onartu beharko genduanik. Pentsatzen genduan asan uztailetik ona, denbora eukiko genduala erregelamenduan beste gauza batzuk berrikusteko bebai. Eta guk mai gainean jarri nahi duguna bai, gaurko aldaketa txiki honetan uste dugu, danok ados egongo garala, batzordean ikusitakoa ikusitza, baina bai gogoratu, badauzela beste gauza batzuk ondiokan argitxu biharrekuak erregelamenduan, eta uste dugu tartian bat izan beharko litzatekela adibidez, bilkuretako interbentzioen ordena argitzia. Kasu honetan ez da egongo konfliktorik, baina batzutan gertatzen da. Eztabaida batzutan, eta uste dugu argitxu beharko litzatekela hori bebai. Orduan, gaurko aldaketa puntual txiki hau danok onartu arren gogoratu ez dala nahikoa, eta berrikusketa sakonago bat aspalditxikan pendiente daukagula itxea. ¿Alguna intervención más? Está claro. Votaríamos este punto número 6 de modificación del Reglamento Orgánico Municipal. ¿Votos a favor? Vale. Sí, unanimidad. Vale. El número 7 sería una modificación de la convocatoria de las bases para las subvenciones a comunidades de propietarios en el ámbito de Chonta para un régimen de evaluación individualizada. Hay una modificación básicamente del plazo de presentación, ¿no?, de las solicitudes, que se amplía. ¿Cuánto?
El contenido de la modificación que planteamos es lo que ya se explicó en su momento en la Comisión de Urbanismo. De lo que se trata básicamente es de modificar el punto número 9 de las bases municipales que de alguna forma desarrollaban la orden del Consejo de Gobierno de noviembre de 2017 por la que se concedía al barrio de Chonta la ayuda de 2.300.000 euros. De conformidad con lo que establecían esas bases municipales, el plazo para la presentación de las solicitudes de la subvención termina el 30 de diciembre de este año, pero bueno, pues dado el proceso en el que se encuentra todo lo que es la rehabilitación energética, de las obras de rehabilitación en base pues bueno, a esos principios de sostenibilidad y de eficiencia energética, pues vemos necesario hacer una ampliación de ese plazo de solicitudes, básicamente porque las propias bases establecen que para poder presentar la solicitud de la subvención es preciso contar con un presupuesto y también tener lo que es el certificado de eficiencia energética, que son dos documentos que figuran o que se incorporan a los proyectos de obra que las comunidades de vecinos están preparando. Y digo que están preparando porque solamente a día de hoy ha habido una comunidad de vecinos, el Chonta número 2, que ha presentado el proyecto y a quien ya se le ha otorgado la licencia correspondiente para realizar la obra. El resto de proyectos están todavía pendientes de presentar. De hecho, incluso uno de los portales lo acaba de contratar, estando previsto que ese proyecto esté terminado para el mes de marzo. Con lo cual, pues bueno, veíamos necesario que en la medida en que depende concretamente del ayuntamiento la posibilidad de modificar ese plazo de presentación de solicitudes, pues bueno, permitir la ampliación de ese plazo y que, pues bueno, las comunidades puedan seguir trabajando con una cierta calma y con una cierta tranquilidad los proyectos. Es por eso por lo que en un principio lo que solicitamos es, y lo que ya comentamos en la Comisión de Urbanismo y que traemos aquí, es esa modificación del plazo para la presentación de solicitudes hasta el 30 de junio del año que viene. ¿Intervenciones? Gure taldea atala babestera doia, ze dionek esan da moduan bizilagunen ardura ondizenetarikoa dela, hori, etxebizitzak zahar berritzeko edo errehabilitatzeko diru laguntza hauekin gara ez ibili eta diru laguntza galtzia. Eskaerak aurkezteko epia 6 hilabetetan atzeratzen da, ondo dago eta seguramente eskartuko da bizilagunek aurkezpen epia atzeratzea, baina uste egintzame komentatu dugula justifikatzeko epia atzeratzea konbeni dela uste dugu. Ze berdin mantentzen da 2021ko urtarrila, eta uste dugu bildura handiagoa dakazela gara ibiliko dian edo ez obra gauzatziakin eta gero justifikatzen. Orduan, planteatzen duguna da bai Jaurlaritzarekin negoziatzea, ia atzeratu aldan justifikatzeko epe hori logikoena izango zen bai. Lehenengo eta baina aztu baino lehen, batzordeko diktamenian akatz bat dau erderazko itzulpenian, pentsatzen dut eskerreko testua dala gailentzen dana euskerazkoa. Baina erderazko testuan esaten dau 24 abstenciones de don Josu Mendikuti y doña Mercedes Garate, nahiko genuke gure botuak hainbeste izatia, baina ez dira. Bi abstentzio dira, euskerazko testua da ondo da ona. Bueno, ikusiko, populazioz azten baldin bagoiaz eta elektoralki ondo baldin bagoiaz igual iritsiko gara, baina oraingoz urrun xamarra gaude. Bueno, hori zuzenduta, bai badauzkagu galdera batzuk, galdera badaia epe luzapen honekin nahikoa izango etedan, benetan badaun aurreikuspena epe hau bete ahal izango dela, edo ia 5 hilabete barru berriro beste luzapen bate onartu beharko dugun, bai bizilagunen aldetik eta bai udalak eukialdaben lankarga aldetikan, ez dakitxe epe luzapen honekin nahikoa izango dan, galdera botatzen dut, eta luzatu behar banin bada, luzatuko da. Eta ez dakitxe OpenGela bulegoan gaixa zelan daun. Hori esan da, gu puntu honetan alde bozkatuko dugu, baina bai gogoratu, gauza bat dela rehabilitazioa, etxien rehabilitazioa, eta horrela pausu batzuk emon dira, eta hau hain zuzen be pausu importante bada, kostatzen ari dana igual, nahi baino pixkat gehiago, baina bizkanaka ari dana,
eta beste bada auzoaren regenerazioa. Eta auzoaren regenerazioan aldian, uste dugu motel xamar gabiltzala, uste dugu planeamendu berrixaz, etorkizuneko planeamenduaz hitz egiten hasi beharko ginakela, gainera ez bakarrik txontakin, herri guztiakin, uste dugu hasi beharko ginakela, saiatzen adostasun gutxieneko batzuk lortzen. Baina zehazki txontan, posizio desberdinak dauzkau auzoaren regenerazioari dagokionez. Eta uste dugu gai hori pixkat abandonatuta daola, behintzat akordio politikoak lortzeari dagokionez. Eta guk bai gonbidatuko genuke udal gobernua ildo horretan pausuak emoten hastera saiatzeko gehiengoak lortzen, albalin bada adostasun zabalak, albalin bada danon adostasuna lortzen, txontaren regenerazio horretarako planeamendu berri bat onartze aldera. Uste dugu hori importantia dela, ze etxiak rehabilitau barren, auzoa regenerau barik jarraitzen baldin badau, etxietan efizientzia energetikoa lortuko da, irisgarritasuna lortuko da, baina segiduko dago auzo degradatu bat izaten, eta ez da hori txontandako nahi duguna. ¿Más intervenciones? Pues la verdad es que está completamente de acuerdo con la última parte que ha dicho Josu. Es muy necesario la rehabilitación de las casas, pero el barrio está como está. Y la gente vive en sus casas, pero sale de sus casas y se encuentra un barrio degradado, con aceras rotas, con un montón de problemas. Y no solo es ese barrio, como también ha dicho Josu, creo que deberíamos, que es responsabilidad de todas las que estamos aquí, plantearnos que tiene que ser ya. Tiene que ser ya la regeneración, sobre todo de la parte de Eibar, pero es que no podemos dejarlo para más adelante. La gente sigue viviendo allí todos los días y tiene muchos problemas de accesibilidad. Bueno, al hilo de lo que comentaba Gorka, efectivamente, esta es una modificación que hacemos nosotros en las bases, con bases nuestras, bases del ayuntamiento, y por lo tanto, pues bueno, hemos entendido que entra dentro de nuestras posibilidades hacer esa modificación y la hacemos precisamente para facilitar todo lo que es el proceso de rehabilitación, etcétera, de las viviendas de Txonta, pero sí que es cierto que hay una pata que estamos trabajando con el Gobierno vasco, que es la posibilidad de que por parte del Ayuntamiento pues podamos justificar los gastos e inversiones de las obras que se realicen de rehabilitación y accesibilidad en el barrio, pues bueno, en un plazo posterior, de tal forma que los vecinos y las vecinas de Txonta pues puedan acometer estos proyectos con una cierta tranquilidad en cuanto al plazo para la ejecución de las obras. Por lo tanto, pues bueno, este es un primer paso que tiene que ir necesariamente complementado con el siguiente. Y respecto a todo lo que es adicional de estas ayudas, es decir, no solamente lo que es la regeneración en base a esa eficiencia energética, sostenibilidad y la accesibilidad, ojalá pudiera haber respecto al barrio de Txonta y a una posible regeneración del barrio como tal una unanimidad, ¿no? Creo que sería bueno que existiera, precisamente pues porque entendemos que es un barrio que necesita de esa regeneración, no solamente de estas obras de rehabilitación que desde luego pues están muy bien y que bueno, pues que van a permitir que las obras, las importantes obras, porque mirando los presupuestos, pues la verdad es que las obras que se plantean son unas obras muy cuantiosas que posiblemente sin esta ayuda del Gobierno vasco y la ayuda municipal, que nosotros también hemos incluido en los presupuestos del año que viene, pues posiblemente no se podrían haber llevado a cabo. Pero sí que es cierto que hay un trabajo pendiente, que es el trabajo de regeneración del barrio, y que existe un proyecto del Gobierno vasco y que desde luego pues ojalá pudiésemos conseguir una unanimidad de todos los partidos en cuanto a ese proyecto, en cuanto a la posible regeneración del barrio como tal, pues porque nosotros también entendemos que lo que es la rehabilitación propiamente de las viviendas, aunque desde luego va a mejorar el confort y la situación de los vecinos y de las vecinas de una manera considerable, puesto que son obras, como digo, de calado y bueno, pues va, diríamos, a actualizar el estado de las viviendas, sí que es preciso acometer esa regeneración. Lo que pasa es que esa regeneración pues cuesta muchísimo dinero y además existe por otra parte un proyecto del Gobierno vasco que creo que en alguna ocasión pues ya hemos traído aquí, se ha expuesto en la mesa de Txonta y bueno, pues el Gobierno vasco sigue trabajando en ello y creo que tener una iniciativa del Gobierno vasco con
con una capacidad inversora importante y con una capacidad de regeneración del barrio también importante, pues es de aprovechar y sobre todo pues ojalá que sí que exista pues esa unanimidad en cuanto a la regeneración del barrio, ¿no? Que espero que vayamos viendo en los próximos meses. Indicar solo que es muy importante tener en cuenta que esa regeneración necesaria del barrio de Chonta no es un problema que solamente afecte a las vecinas y vecinos afectados por esta propuesta de modificación que sometemos a votación en el pleno de hoy para la rehabilitación de sus viviendas, no solamente por la calidad de vida del barrio, sino con un punto de vista más global de ciudad. La regeneración del barrio de Chonta afecta en temas trascendentales a la futura fisionomía urbana de la ciudad de Eibar, y que eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, que viene pronto el avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana y que por eso es importante que en la regeneración de Chonta haya un acuerdo sobre el planeamiento, no solo por la calidad de vida de vecinos y vecinas, sino por todas las afecciones que eso va a tener en la construcción del futuro de Eibar y del modelo de Eibar también en cuanto a una movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que nadie más interesado que el equipo de gobierno de este ayuntamiento en tener en proyectos de importancia la unanimidad del resto de los grupos. Lo único que bueno, pues ya se viene demostrando que en este ayuntamiento tener la unanimidad para determinadas cuestiones, pues, o para la generalidad de las cuestiones, pues se viene demostrando difícil. En cualquier caso, como el desarrollo del barrio de Chonta, tanto en lo que se refiere a la regeneración de las propias viviendas como a la propia regeneración del barrio en sí, a través de proyectos potentes que van a venir de otras instituciones públicas o que otras instituciones públicas ya están trabajando, pues tendremos la posibilidad de testar si conseguimos o no esa unanimidad para la regeneración del barrio. No habiendo más intervenciones, votaríamos este punto 7 del orden del día. ¿Votos a favor? Mira, unanimidad. Bueno, siguiente punto sería una moción presentada por EAJ-PNV sobre la emergencia climática, a la que luego se presentó una, entiendo que moción alternativa, porque no estaba pactada con el grupo proponente por parte de Podemos el pasado 19 de diciembre. Y hoy, pues ahora mismo, se nos ha entregado una transaccional entre Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, con el mismo fondo. Se nos ha adelantado hoy información que yo no tenía, y porque no hemos tenido los reflejos de testar la situación, es que la parte sustancial de la moción del Partido Nacionalista Vasco estaba pactada en el Parlamento Vasco ya por todos los grupos. Información que yo no tenía, no es culpa mía de no haberlo mirado, pero no la teníamos. Yo no sé exactamente a ver, estamos hablando de emergencia climática, hablar de urgencia parece un oxímoron, ¿no? Pero no sé exactamente la urgencia que tiene la aprobación de la moción. Yo pediría, si la información que se ha dado es cierta, que no dudo que sea cierta, pero la tenemos que contrastar, la posibilidad de dejar sobre la mesa las mociones sobre emergencia climática, comprometernos a llevarlas al pleno de enero y realmente contrastar la información que nos ha facilitado, porque si es así nosotros no vamos a tener ningún problema. Adelanto que nosotros teníamos previsto votar en contra. Teníamos previsto votar en contra de las mociones y no lo decimos porque bueno, entendíamos que hay otra moción de hace año y medio que también trataba estos temas y creo que bueno, pues que al final se solapan y entendíamos que ya había una guía de trabajo establecida hace año y medio y que bueno, pues estas mociones vienen derivadas seguro del Congreso, de la conferencia que ha habido ahora, pero entendíamos que ya estábamos en el camino y redundar sobre ello no lo considerábamos oportuno, pero si ha sido así que en el Parlamento Vasco se han aprobado por todos los grupos municipales una moción, sí nos gustaría, si los proponentes así lo consideran oportuno, que nos den tiempo a testar eso para poder consensuar una moción entre todos los grupos y buscar la unanimidad. Bueno, efectivamente, es el
el acuerdo alcanzado en el Parlamento, salvo un punto que no tenía sentido porque instaba al Gobierno a incorporar en el proyecto de presupuesto una cosa y no nos parecía sensato meterlo en una moción cuando el proyecto de presupuesto ya estaba presentado, y en la transaccional lo que se ha hecho es incorporar los puntos 2, 3 y 4 de la moción de Elkarrekin Podemos. Nosotros, como hemos firmado una transaccional, pues bueno, si por parte del otro grupo proponente no hay problema, no tendríamos problema en dejar encima de la mesa para el siguiente pleno. Pero la idea efectivamente es trasladar al ámbito municipal, a la toma de decisiones del ámbito municipal, el acuerdo que ya se está tomando en otras instituciones para formar parte también del engranaje. Bueno, yo lo primero que quiero es disculpar porque porque es que con las fechas que estamos, esto se ha hecho a última hora, deprisa y corriendo, y es algo que no me gusta, porque a mí también me gusta que la información me la den cuanto antes. Pues sí, evidentemente la moción que había presentado el PNV sí que ha sido aprobada por el Parlamento Vasco. Lo que pasa es que, sinceramente, a nosotras para Eibar nos parecía un poco escasa, por eso hemos incorporado algunos puntos. Nos alegramos mucho de que nos hayamos puesto de acuerdo y, bueno, pues preferiría que se votara hoy, pero comprendo que con la premura que hemos hecho todo y que si es posible que en vez de salir por solo unas personas sea por todos, pues lo dejamos para enero. Pero por favor, para enero, que siempre yo no sé cómo lo hago, pero siempre se me van dejando las mociones. Nos comprometemos que para enero, ¿no?, tratarlo. Entonces las retiramos también. Agradezco a los proponentes el ejercicio, porque hubiera sido una pena que por temas formales igual no hubiera salido la moción. Y creo que darle un mes a la moción probablemente significará que salga. Y si sale por unanimidad, pues mejor todavía, ¿no? Pero permitirá que salga. Entonces yo agradezco a los ponentes y nos comprometemos, así consta que en el orden del día del pleno de enero constará, ya acordaremos qué constará, si la transaccional o... Pero bueno, entiendo que igual la transaccional será lo que tendrá que constar, ¿no?, en el orden del día del pleno, pero bueno, ya veremos, o las tres o la vuestra, no sé. Ya veremos, es lo que tenemos que incorporar al orden del día del pleno de enero, pero se incorporará en el orden del día del pleno de enero la cuestión relativa a la emergencia climática. Pasaríamos al último punto del orden del día, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la situación del servicio de urgencias del ambulatorio de Toribio Echeverría, derivado de la apertura del hospital y de la existencia de 2 servicios de urgencias en el hospital de Torrecúa y en Toribio Echeverría, y bueno, pues se está produciendo una reducción en momentos de la que se presta en Toribio Echeverría, y bueno, el Grupo Municipal Socialista ha considerado pues reclamar o pedir a Osakidetza que lo reconsidere. Bueno, pues yo no me voy a referir a la exposición de motivos ni a los hechos que están recogidos en la moción. Yo creo que en el propio texto de la moción está recogido bastante claro lo que ha venido sucediendo con el servicio de urgencias del ambulatorio de Toribio Echeverría desde la apertura del hospital de Torrecúa. Por parte del Departamento de Salud del Gobierno vasco se han ido introduciendo recortes paulatinamente en el servicio que venimos recibiendo en Eibar, en el ambulatorio, en lo que se refiere al servicio de urgencias, pues bueno, hasta el punto en que desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, a día de hoy, pues ya no existe un servicio de urgencias en el ambulatorio de Toribio Echeverría, un servicio que se tiene que ir prestando por parte del servicio de urgencias de Torrecúa durante ese tiempo. Es decir, el hospital de Torrecúa atiende a todo el pueblo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, y tampoco se ha producido una mejora o un incremento de la plantilla, una adecuación de la plantilla del hospital de Torrecúa para que se pueda atender debidamente o el hospital de Torrecúa pueda atender debidamente el servicio de urgencias que se le acumula, es decir, no solamente el suyo propio, que ya tendría per se, sino también el servicio de urgencias que ha dejado de prestar Toribio Echeverría, ¿no? Ello está dando lugar, lo ponemos en el cuerpo de la moción. Ello está dando lugar a unas graves deficiencias en la atención a los pacientes y en la atención a la ciudadanía
eibarresa con retrasos considerables. Simplemente, y además son retrasos que ya la gente, que ya la ciudadanía los está denunciando, y lo está denunciando también a través de las redes sociales, ¿no? Ayer mismo podíamos leer cómo había una persona que había acudido con su niño, con su niña al hospital de Torrecúa para que le atendieran de urgencia, y había tenido que estar esperando casi 3 horas a que le atendieran, ¿no? Y entendemos que recortar concretamente en el servicio de asistencia sanitaria, y concretamente más especialmente en el de urgencia, que precisamente su nombre pues bueno, ya lo dice todo, pues es de denunciar. Y desgraciadamente nosotros tenemos que poner esta moción precisamente para que el Departamento de Salud, o para que podamos instar al Departamento de Salud del Gobierno vasco a que reconsidere su decisión, a que reconsidere una decisión que nosotros entendemos que no es correcta, y además que ya hemos venido advirtiendo desde hace ya bastante tiempo, pues porque son reiteradas las comunicaciones que se han llevado a cabo tanto por escrito como verbalmente, al servicio de salud, en el sentido de que ese servicio de urgencias del ambulatorio de Toribio Echevarría pues se tenía que mantener, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, entendemos que no podemos pasar por alto los problemas que esto está generando para la ciudadanía. Y no solamente para la ciudadanía, sino también para el personal médico, ¿no? Pues porque al final el mismo personal médico que estaba atendiendo solamente las urgencias de Torrecúa, que ahora tenga que estar también atendiendo las urgencias que han dejado de atenderse en el ambulatorio de Toribio, pues de alguna forma pues no solamente empeora, diríamos, sus condiciones de trabajo, sino que también de alguna forma pues genera una deficiente atención y una merma en la calidad del servicio que se presta, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, de alguna manera nosotros a través de esta moción lo que deseamos es que exista un pronunciamiento por parte del Pleno del Ayuntamiento para que al Departamento de Salud del Gobierno vasco se le inste a revertir los recortes en esa prestación de servicios que ha introducido en el ambulatorio. Y no solamente esta cuestión, sino también, y lo recogemos en el segundo punto, le instamos a realizar un mayor esfuerzo de coordinación y colaboración interinstitucional, y lo vemos en este caso necesario porque por parte del Ayuntamiento tuvimos noticia del cierre del servicio de urgencias del ambulatorio de Toribio prácticamente a hechos consumados, sin tener posibilidad no solamente de, bueno, además a hechos consumados cuando se trata de una decisión que entiendo es una decisión sopesada, que no se toma de la noche a la mañana, ¿no? Porque hay decisiones que, bueno, pues pueden ser decisiones que se tengan que tomar de hoy para mañana y que por lo tanto pues la posibilidad de comunicación pues sea nula o escasa, ¿no? Sin embargo, en este caso entendemos que la planificación que hace del Departamento de Salud, de sus recursos y la planificación del servicio, pues desde luego no se hace, o por lo menos no debería hacerse, y si se hace, desde luego, miedo me da, no se hace de la noche a la mañana, y que por lo tanto tal comunicación tenía que haberse producido de la misma forma que se ha producido o que se han llevado a cabo comunicaciones o que se ha ido trasladando por parte del Departamento de Salud en otras ocasiones y se ha ido comunicando de esa forma al Ayuntamiento, ¿no? Entonces, como digo, creo que la exposición de motivos está claro cuáles son las razones de la presentación de la moción y sobre todo, pues bueno, de alguna forma consideramos que es necesario que se revierta la decisión de introducir estos recortes en el servicio de urgencias y sobre todo que se lleve a cabo un mayor esfuerzo en esa coordinación y colaboración institucional con el Ayuntamiento. ¿Más intervenciones? Nosotros queremos pedir que esta moción quede para el siguiente pleno. Si queréis, ¿Por algún motivo en particular? O... Sí, porque lo que se nos ha trasladado es que se ha intentado ponerse en contacto con la alcaldía y que la alcaldía no ha devuelto la llamada a Osakidetza. Sí. Eso se nos ha trasladado, entre otras cosas, por continuar. O sea, por eso nuestra petición es retirar la moción y dejarla para el siguiente mes. Si queréis, continúo, lo que veáis. No, a ver, yo no tengo ningún problema en decir en cuál es el objetivo. Es decir, nosotros hemos planteado por qué queremos dejar sobre la mesa una moción, porque queremos llegar a un acuerdo, porque nos ha faltado información.
si en este caso también hay una falta de información y una falta de datos, yo sí he devuelto la llamada al Hospital de Mendaro y no se me ha atendido tampoco, porque no se ha podido, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no se haya intentado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no se haya intentado. Vale, continúo entonces. Planteamos que se retire la moción porque ya el año pasado se denunció desde la alcaldía una situación similar y unos días después se aclaró desde la propia alcaldía en los medios de comunicación, 18 de enero, el Diario Vasco, que el PSE desmentía los recortes en urgencias, sino que se debía a un problema de personal que se había dado durante las fechas de Navidades por el tema de vacaciones del personal, que es la misma situación que se está dando en este momento en el PAC. Situación que, se apruebe o no la moción, se va a revertir a partir del día 7 de enero. Entonces, lo que no puede ser después es que se cree un relato de que por haber aprobado la moción se está revertiendo la situación. La situación se va a revertir, se apruebe hoy una moción o no se apruebe nada. Envíe el alcalde una carta o no envíe una carta. ¿Responda el alcalde a la llamada de Osakidetza o no responda el alcalde a la llamada de Osakidetza? La situación se va a revertir el día 7 de enero. La ciudad de Eibar no se ha quedado sin servicio del PAC, como sí se queda sin servicio de oficina de atención al consumidor cuando hay falta de personal en la oficina de atención al consumidor. Ahí sí se queda sin servicio público. Aquí no se queda sin servicio público del PAC. Otra cosa es que nos parezca que la reducción del servicio requiera un refuerzo. Pero se puede hablar en esos términos. Pero no se está hablando en esos términos. Se está hablando de que se está produciendo un recorte, de que se quiere que se revierta ese recorte, y no es cierto lo que se está diciendo en la moción. No es cierto. No, por lo menos, según lo que nos traslada Osakidetza. Y nosotros creemos que si se habla de colaboración interinstitucional, primero tiene que haber colaboración interinstitucional. Y que si lo que nos traslada Osakidetza es que Alcaldía no está devolviendo la llamada a Osakidetza, primero, Alcaldía tiene que devolver la llamada a Osakidetza. Entendemos que quien está gobernando tiene herramientas de gestión suficientes para explorar antes de llevar una moción a pleno, cosa que no tenemos los demás. Pero luego se nos critica que se traigan mociones. Libre es el Partido Socialista de traer mociones, pero teniendo herramientas de gestión de gobierno, creemos que se tienen que explorar previamente. Y por lo que se nos está trasladando, no se están explorando lo suficiente. A nosotros se nos ha trasladado que están esperando que se devuelva la llamada. Así, ¿eh? Y se nos ha trasladado que el día 7 de enero la situación se revierte, que lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo mismo que ocurría hace un año. Y hace un año el propio Partido Socialista Obrero Español de Eibar desmentía el cierre de urgencias, pongo entre comillas para que conste en acta, porque le llamamos urgencias, pero es PAC, es PAC. Pero luego se genera confusión y la gente piensa que en el hospital de Eibar hay urgencias, hay PAC, no hay urgencias. Entonces, si el propio Partido Socialista hace un año en las mismas circunstancias desmentía el cierre, ¿por qué ahora está anunciando un cierre vía moción y vía medios de comunicación? ¿Vamos a desmentirlo dentro de 3 semanas como se desmintió hace un año? Es que realmente ante esa situación no entendemos que se apruebe por parte del Pleno esta moción y por eso creemos es mejor retirar, que se aclaren las cosas y el mes que viene sometemos a votación la moción. Por alusiones y luego ya intervenir los demás grupos. A ver, efectivamente a mí la dirección del Hospital de Mendaro o de la OSI el Bajo Deva me llamó a Alcaldía, no pude atender, yo devolví la llamada y tampoco se me pudo atender. Ese es el relato. Ese es el relato. Y yo devolví la llamada. Bueno, bien. Dicho esto, no solamente hay una moción, hay escrito presentado tanto a la OSI del Bajo Deva como a la dirección de Osakidetza. Escrito que no se ha contestado. Porque ese 7 de enero, tú lo sabes, yo no lo sé. No, pero es que yo he mandado un escrito oficial a este ayuntamiento, a Osakidetza y a la OSI, en torno al Puente de la Constitución, el 10 de diciembre o por ahí, y nadie nos ha contestado tampoco de que el 7 de enero va a haber servicio. Tampoco, ¿eh? Con lo cual, yo también he oído eso, Es verdad que Marbella me llamó, es verdad que yo a Marbella le llamé y no pudo atenderme tampoco y ahí se quedó, efectivamente. Pero nosotros por escrito hemos trasladado nuestra preocupación también por escrito,
tanto a la OSI del Bajo Deba, si no estoy equivocado, como a la propia dirección de Osakidetza. Y no hemos recibido respuesta tampoco, porque también hubiera sido muy fácil contestar y decir, oye, no, tranquilos, que es la misma situación que el año pasado y el 7 de enero se vuelve a abrir, y ya está. Y no hubiéramos dado más pasos, pero tampoco hemos recibido respuestas. Los escritos, que yo sepa, no se han recibido respuestas de momento, y ya os daré la fecha concreta de cuándo mandamos las cartas, pero se mandaron unas cartas cuando surgió toda esta cuestión de la reducción del horario del PAC del ambulatorio. Si es el 7 de enero se vuelve a reponer el servicio a la situación de origen, bienvenido sea. No sé si por la moción o por lo que sea, bienvenido sea. Y si va a ser así, que Osakidetza se comprometa por escrito a que las reducciones vendrán en este tipo de periodos, por cuestiones. Mandamos la carta el 10 de diciembre a Osakidetza, tanto a la dirección de Osakidetza como a la OSI del Bajo Deba en el Hospital de Mendaro. Es decir, sería bueno que también Osakidetza nos haga, igual que estamos pidiendo, vamos a planificar los plenos, que Osakidetza también planificara lo que pasa con los PACs, y que sepamos que en Navidades va a haber una serie de ajustes, todas las Navidades, pero que no nos encontremos con esta situación, que se apele a que el alcalde no respondió una llamada cuando el alcalde también ha llamado, y lo que sí ha hecho el alcalde ha sido mandar por escrito 2 cartas que tampoco han recibido respuesta, y por tanto lo que entendemos que el hacer esta llamada a que si realmente es algo coyuntural, que se diga que es algo coyuntural y que se sepa que va a ser coyuntural en estas etapas, pero que de enero a diciembre, salvo en verano, que me imagino que también puede haber situaciones de estas características que se pueden entender, que sepamos que el servicio va a ser así, que lo sepamos. Es simplemente lo único que pedimos. A ver, bueno, no sé si vais a retirar o no al final, bueno, no sé. En resumiendo, o sea, conociendo las aperturas de otros hospitales que ha habido en la zona, como Arrasate, Urduliz y toda la precariedad que ha habido alrededor, no sé si pensabas que esto iba a ser la fiesta de la medicina. O sea, estaba claro que con la apertura del hospital de Eibar se iba a producir una reubicación de diferentes servicios, porque los recursos son finitos, no hay dinero para todo. Entonces, nosotros, vamos, no nos sorprende la moción de hoy. De todas formas, aunque sea algo coyuntural, ¿estamos dando por bueno que se realicen esos recortes en épocas festivas, en agosto, en Navidades? Pues tampoco nos parece de recibo. Y si queréis ya entramos al fondo de la moción, pero no sé. Creemos que tenemos que remontarnos a la apertura del hospital de Eibar, que es un hospital de subagudos y crónicos, que no es un hospital al uso, y eso igual la ciudadanía no lo tiene todavía bien claro. Pero es que creemos que cuando se tiene claro que queremos un edificio nuevo el que vender, pero no se tiene claro los servicios sanitarios que queremos tener dentro, pues pasa lo que pasa. Se llena con lo que se puede llenar, se reubican servicios y, como he dicho, los recursos son finitos y se realizan recortes como los que estamos tratando en la moción de hoy. Y con la apertura del hospital de Eibar, pues hubo una deslocalización del PAC, porque el PAC ya existía en Toribio-Etxeberria, pero bueno, se deslocalizó en cierto horario al hospital de Eibar, debilitando la atención, bueno, alejando la atención continuada y debilitando el servicio de Toribio-Etxeberria. Ya se nos acusó también en su día de que esto era fake news, pues creemos que de fake tienen poco. Y eso, que es que nosotros, EH Bildu, sí que va a abogar por la apertura del PAC de urgencias de Toribio-Etxeberria como estaba en las condiciones de antes, y eso lo tenemos bien claro y seguiremos apoyándolo. ¿Más intervenciones? Vale. Sí, bueno, la verdad es que para mí, de todas estas discusiones que estamos teniendo, aparte de los datos nuevos que yo desconocía, la verdad es que lo que más alucino es que parece que en Navidades en Navidades o en verano nos pongamos enfermos menos. ¿Por qué tiene que haber esa serie de cortes? Partiendo del hecho de que tanto las trabajadoras y trabajadores tienen su derecho de poner vacaciones, pues hagamos un refuerzo o hagamos lo que sea, pero ¿por qué se tiene que recortar? Es que, como bien ha dicho antes John, yo estuve hablando ayer con una amiga que tengo que allí trabaja, y ayer estaban saturadísimas. O sea, si ya sabes que hay gente en vacaciones, la gente no se va como en agosto, ya sabemos que va a haber como mínimo igual. Entonces, es que no lo entiendo, y encima sabiendo, como has dicho, que el año pasado pasó lo mismo. Joder, pues aprendamos de nuestros errores, ¿no? Evidentemente a mí también me gustaría que hubiera un PAC en Toribio, porque todo lo que sea mejorar
el servicio a la ciudadanía siempre va a ser estupendo. Lo que pasa que claro, también me genera dudas lo que ha dicho Josu. Al final, pues sinceramente estoy un poco que no sé qué hacer, porque por un lado sí que creo que cuanto más servicios tenga la ciudadanía, mejor va a ser su calidad de vida. Pero claro, es que el toma y daca que acabo de presenciar me da la sensación de que lo que es más una postura entre dos partidos diferentes que otra cosa. Pues todavía tengo un par de minutos para pensármelo, ¿no? Yo creo que esta moción no viene únicamente y no se presenta únicamente por lo que es diríamos, el recorte que se está produciendo en este momento. Sí que es cierto que desde luego nosotros no teníamos ni idea de que el día 7 de enero se fuera a reactivar de nuevo todo, ¿no? Y bueno, pues desde luego si en algo o a la reactivación o a esa reactivación, desde luego si algo ha ayudado esta moción, pues desde luego, pues mira, por lo menos la interposición, luego ya veremos lo que sale, pero por lo menos la interposición, pues bueno, con eso pues bueno, ya nos alegramos. De todas formas, esta moción no responde únicamente a un hecho que puede ser ese recorte que, bueno, ahora se nos dice que es algo puntual y que, bueno, pues poco menos que en Navidades nadie se puede poner enfermo, pues porque no hay medios suficientes para que se atienda un servicio tan básico como es el de urgencia. Pero bueno, esta moción lo que viene de alguna forma a poner de manifiesto es los recortes que paulatinamente ha venido introduciendo el Departamento de Salud en ese servicio, porque esto no viene de la noche a la mañana, esto es un proceso que ya se inició en su momento, que ha ido recortándose poco a poco hasta la desaparición completa del PAC, vamos a llamarlo así, del PAC, que antes prestaba servicio desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, que después pasó a prestar ese servicio hasta las 12 de la noche, y eso gracias a la intervención del Ayuntamiento, porque la voluntad del Departamento de Salud era precisamente finiquitarlo a las 10 de la noche, y a día de hoy, pues bueno, con la desaparición total, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, el hecho de que se aleje un servicio de urgencias y lo más grave, que no se redimensione la plantilla que tiene que prestar ese servicio de urgencias en el hospital, pues es lo verdaderamente grave. Yo creo que no tiene ningún sentido el enredarnos en si alguien ha devuelto la llamada, si alguien ha llevado a cabo una llamada, etcétera. A ver, desde luego el Departamento de Salud tiempo ha tenido de llevar a cabo las comunicaciones para el Ayuntamiento antes, por lo menos, de que se produjera esta situación. Es decir, lo que no es de recibo es que nos enteremos a hechos consumados. El Ayuntamiento tiene que estar informado plenamente y como digo, me entiendo que las decisiones son meditadas, son sopesadas por parte del Departamento de Salud y que no se toman de la noche a la mañana. Y por lo tanto, enredarnos en si se llamó, no se cogió, no se llamó. Bueno, al final realmente enredarnos en eso no tiene ningún sentido, porque lo que sí es cierto y aquí en esta moción lo que se recoge es que esas comunicaciones se tenían que haber realizado. En esta exposición de motivos de la moción no se recoge ni un dato que no esté absolutamente contrastado, y lo que se dice aquí es la realidad. Se expone simplemente negro sobre blanco la realidad de los hechos, y como digo, pues nos alegramos de que, no sé si es por esta moción, pero desde luego nos alegramos de que, como se dice, el día 7 de enero, pues bueno, la situación vuelva a reconducirse, pero hacemos la advertencia de que seguiremos, lógicamente, haciéndole seguimiento al servicio que se presta, y desde luego lo que pedimos ya, desde ya, es concretamente que sea de manera puntual o no se produzcan este tipo de situaciones en el servicio de urgencias que se presta en Éibar, bien sea en el Hospital de Torrecúa, bien sea en el ambulatorio de Toribio. Es decir, que exista una planificación por parte del Departamento de Salud de los medios que tiene que tener para que la atención en el servicio de urgencias sea continuada a lo largo de todo el año. ¿Más intervenciones? ¿No merece la pena enredarse o no nos interesa que nos enredemos? El alcalde envió una carta el día 10 de diciembre. El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español presentó una moción el 17 de diciembre. Esos son los días de margen que tiene. Margen es hasta hoy.
esos son los días de margen que ha tenido el grupo municipal que sustenta al gobierno y a la alcaldía para, de una carta, sin tener respuesta, pasar a presentar una moción. Una semana. Una semana exacta. Del 10 de diciembre al 17 de diciembre. ¿El 17 han contestado a la carta? No, moción. Son las fechas que habéis dicho vosotros. ¿No has dicho que el 10 de diciembre fue la carta? La moción está registrada o firmada el 17 de diciembre. Registrada el 17 de diciembre. Una semana. ¿Es de recibo? Peticiones de información, ¿cuántas tenemos que hacer para tener un documento al que tenemos legalmente acceso en este ayuntamiento? Antes de hacerlo público. Al propio portavoz del Grupo Socialista, presidente de una comisión en la que precisamente hemos andado pidiendo información, ¿cuántas semanas primero en privado antes de hacerlo público? 3 registros en el departamento, 2 escritos en el registro oficial, petición en comisión, petición en pleno, petición en reunión vecinal, petición en Twitter, petición en la página mediante el sistema web de atención a la ciudadanía. Finalmente, petición de informe al secretario sobre la no aportación de información, que es derecho fundamental de los concejales. ¿Cuántas veces en privado antes de hacerlo público? Digo porque al portavoz del Grupo Socialista le gusta mucho utilizar la expresión de que qué fácil vemos la paja en el ojo ajeno y qué difícil la viga en el propio. De verdad que sí. De verdad que sí. Puño de hierro, cara de cristal. 10 de diciembre, 17 de diciembre. Carta del alcalde, moción del Grupo Municipal Socialista. Los datos que nos aportan a nosotros desde Osakidetza, pese a que efectivamente pueda haber picos puntuales, que entiendo que suele haber a veces picos puntuales, incluso estando la plantilla al 100, por los motivos que sean, pero los datos que nos trasladan es que, como norma general, no hay un incremento de demanda en estos días. Efectivamente puede haber la demanda habitual, pero no un incremento de demanda como norma habitual según datos. Y lo que nos trasladan desde Osakidetza, yo no he hablado con la OSI de Mendaro, pero sí con la dirección de Osakidetza, y lo que nos trasladan es que en varias ocasiones, no una, en varias ocasiones han intentado poner en contacto con Alcaldía y que Alcaldía no responde la llamada. Entonces, ante eso, nosotros consideramos que un alcalde y un gobierno municipal, en el ámbito de colaboración interinstitucional, tienen que intentar tener un contacto más fluido antes que su grupo lleve una moción a pleno. Eso es lo que entendemos nosotros. Y que la moción tiene que ser un recurso ya después de haber agotado otras vías. Entendemos nosotros que si realmente se quiere una colaboración interinstitucional, tiene que intentar generarse un ambiente de confianza y devolverse las llamadas. Y según lo que se nos dice, no es lo que se está haciendo. Y finalmente, ¿cuántos municipios en Euskadi tienen 2 PACs? ¿Cuántos municipios en Euskadi tienen un PAC 24 horas? Somos, como ciudad, en esta comunidad autónoma, un municipio privilegiado, y por lo que sí abogamos es porque siga siéndolo, por mantener el PAC de Toribio-Etxeberria, y si en un futuro se decide que el PAC no tiene que estar en Toribio-Etxeberria, por nuestro grupo, que sea porque se pone un PAC en Urquizo. Lo decimos así. Que sea por eso, porque se pone un PAC en Urquizo. Y si de lo que se habla es de buscar una solución a los problemas de personal que puede tener Osakidetza para no tener que prestar el servicio nocturno en un solo centro, sino en 2, porque se habla de eso, no de recortes del cierre del PAC, como se está intentando vender. Si lo que se habla es de eso, donde se tiene que hablar
es en Gobierno, en el Parlamento, de dotar presupuestariamente, de hacer los procesos que haya que hacer para la cantidad de personal que necesite Osakidetza, que es la mayor empresa de este país, dicho sea de paso, la principal empresa, la empresa con más trabajadores en todo Euskadi. Pero en esta situación en la que se somete a votación una moción presentada una semana después de la carta y en la que lo que se nos indica desde el Gobierno es que desde la alcaldía no se responde a sus llamadas, pues nosotros evidentemente no vamos a apoyar esta moción. A ver, o sea, si la decisión de ajustar el horario del PAC, no hablar ni de recortes, fíjate, es porque yo no le contesté una llamada a Marbella, andamos bien, si ese es el motivo. Es decir, porque yo también le llamé a Marbella y no me cogió tampoco, porque no pudo. Yo entiendo que personas ocupadas puedan que les cueste coincidir en los horarios. Y por tanto es verdad que esa llamada existe y esa devolución de llamada existe. Y no pudimos hablar. Tampoco sé para qué quería llamarme, no tenía ni idea, no me dijo el tema. Es decir, existen otras fórmulas también de comunicación aparte del teléfono. Dicho esto, es muy fácil. El 10 se remite una carta trasladando la preocupación a la dirección de Osakidetza y a la dirección de la OSI. El 17 de diciembre es el último día que hay para poder presentar una moción en este pleno. Y se presenta. Azcautelam, tú la presentas y si hoy a las 8:25 de la mañana recibimos una carta, la retiramos. Pero es que hoy es cuando decimos del 10 al 27, no del 10 al 17, del 10 al 27. Porque la moción, su virtualidad la asume cuando se trae a este pleno, no en su tramitación. La tramitación en cualquier momento se puede retirar. Si realmente hay una respuesta por parte de Osakidetza, fíjate, tú sabes que el 7 de enero se vuelve a abrir y yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, sí, bueno, bien, o una respuesta a la carta. Es decir, una respuesta a la carta también. Quiero decir, han pasado 17 días desde la carta. También se podrá decir que es poco, que habría que haber esperado mes y medio a la respuesta a la carta. Vale, se puede decir que 17 días es poco, pero no 7 días. El hecho de presentar un trámite administrativo por cautela para que pueda entrar en el debate de este pleno, porque si no, no podía entrar. Si no, no podía entrar. O sí podía entrar. Si presento el 22 de enero, presento la moción, sí puede entrar sin pasar por junta de portavoces. No es el acuerdo que tenemos. No es el acuerdo que tenemos en este ayuntamiento, ¿no? Las mociones hay un plazo de presentarse, se tienen que llevar a la junta de portavoces y luego algunas se traen a pleno, otras no. Bueno, pues estoy yo equivocado, no es el procedimiento así, es así. Y por tanto, la existencia de la moción no condiciona ni su debate, ni su presentación, ni su aprobación o rechazo. No condiciona, porque en cualquier momento, si Osakidetza o la OSI hubiera respondido a la carta, la moción se hubiera retirado. Con lo cual, son 17 días, no 7. Es decir, tú interprétalo como quieras, lógicamente, pero la realidad es que esta moción no tendrá efectos hasta lo que salga de la decisión de este pleno. No tendrá efectos. Y esa es la realidad. Y, por tanto, si antes de que esta moción tenga efectos, aunque sea declarativos, Osakidetza hubiera respondido a las cartas que hemos mandado, que yo no le doy más importancia a la carta ni a la llamada, Lo importante es el fondo. Lo importante es que esto sea un tema de un proceso de eliminación del PAC, un proceso de ajuste temporal, que también podrá ser discutible, o no sabemos cuál es la intención. Eso es lo importante. ¿Una carta, una llamada? Bueno, cada uno le dará la importancia que tenga. Yo, desde luego, no creo que la decisión venga derivada de la existencia de una llamada no respondida, que, por cierto, sí fue respondida, que tampoco fue atendida, pero que yo no le doy más importancia porque lo entiendo, además. Y, por tanto, yo lo que abogo es que la moción era una moción ad cautelam, que pasados 17 días sí ha cogido virtualidad y que se trae a este pleno para que se debata. Esa es la realidad. ¿Que se ha presentado una semana después de presentada la carta? Sí, claro, cuando el plazo lo exigía. Si no, se tenía que haber ido al pleno de enero. Y queríamos que se tratara en el pleno de diciembre. De verdad, lo que más pena nos da es que se desvirtúe tanto siempre el fondo de la moción, que es lo importante que es en los recortes que está aplicando Osakidetza en Eibar. Bueno, si desde Osakidetza dicen que no hay un incremento de la demanda, pero también dicen que hay una disminución de la oferta, que es de efectivos, de horarios, de atención, para atender a la misma demanda, nosotros entendemos que eso es un recorte, y también es lo mismo, es un recorte. Y ya cosecha mía, o sea, que gobierne tu partido en todas partes y tener que defenderlo a ultranza, tiene que ser agotador, vamos, o sea.
Yo creo que esto no es nuevo y si Josu te has enterado un poco de la dinámica que está llevando Osakidetza, no aquí, en todos los sitios. Los centros, los puntos de atención continuada, los PACs, no es en Eibar solo donde se está recortando, ni mucho menos, no creo que sea el sitio donde más se está recortando. Bilbao, Vitoria. Se han cerrado varios centros de atención continuada. Esto no es una deslocalización solo del servicio, como en Eibar. Es una dinámica que Osakidetza está llevando para adelante desde hace ya un par de años. Bueno, es que al final creo que ya me he aclarado, porque en realidad en todo momento lo que al menos intentamos es mirar por el bien de la ciudadanía ibarresa, y creemos que sí, que es necesario que se inste a revertir estos recortes, independientemente de si ha habido cartas, si ha habido llamadas, si ha habido lo que sea. Lo importante es el fondo de la cuestión. Como decía Gorka, que muchas veces al final por los trámites y porque tú y yo y el toma y daca, muchas veces parece que se nos olvida. Y aquí estamos para lo que estamos, para defender a la ciudadanía ibarresa. Ya está debatido, hemos intervenido, hemos agotado los turnos y creo que ya ahondar más sobre el tema creo que ya es suficiente. Bueno, votaríamos la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación al PAC de urgencias del ambulatorio de Teruel Etxeberria. ¿Votos a favor? ¿En contra? Vale, bueno, culpa mía. Por eso me he callado. Tenía que haber dicho rápido en contra. Vale, ¿abstenciones? Vale, son 6 abstenciones y 15 votos a favor. Bueno, siendo extraordinario, esperemos que sea el último ordinario transformado en extraordinario. No habría ni ruegos ni preguntas ni urgencias y daríamos por finalizado el pleno. No sé si quiere alguien intervenir, porque se quedó en que, bueno, si queréis comentar algo. Sí, primero, a raíz de la votación de ahora, pediría que siempre se vote de la misma manera, porque a veces se vota a favor, abstención, en contra, y otras veces se vota a favor, en contra, abstención, y yo ya pensaba que iba a la abstención, y estaría bien sistematizar siempre el mismo orden, igual que los semáforos siempre tienen el mismo orden los colores. Dicho eso, yo rogaría que se aclare cuántos turnos de intervención tiene cada grupo, porque yo entiendo que el alcalde puede intervenir el último, pero entiendo que para ordenar el debate. Lo que no puede ser es que el grupo municipal que está en el gobierno tenga 2 turnos de debate y que tenga así turno de presentación, turno de réplica, turno de réplica, y siempre tenga la oportunidad de abrir y cerrar los debates e intervenir en la mitad. Y yo entiendo que eso no debería ser así. No debería ser así, entendiendo que en un caso puede darse una excepción, igual que hoy han intervenido 2 en un grupo y nosotros en alguna vez lo hemos hecho, pero creo que es un abuso que el alcalde haga uso de su derecho a poder intervenir para entrar en el fondo del debate como si fuera portavoz adjunto del grupo municipal, cuando ya el portavoz había intervenido, donde luego los demás, claro, no podemos responder. Entonces, quien inicia no puede cerrar, porque a los demás tampoco se nos da esa opción. Y rogaría que eso se aclarara, y si no, pues igual es una de las cuestiones que tendremos que aclarar en la revisión del reglamento municipal. Bueno, lo podremos aclarar, pero yo creo que el alcalde puede hablar, en fin, tanto para ordenar el debate como para intervenir, entiendo. Pero bueno, además creo que ha sido, y de verdad te lo digo, el pleno en el que menos he hecho eso. Solamente lo he hecho en el punto en esta moción, y básicamente por alusiones, Y básicamente por alusiones. En los demás puntos he intervenido yo, y el que no ha intervenido es John, He intervenido yo, pero no he intervenido John en los puntos, En los que he intervenido yo no he intervenido, los que he intervenido él no he intervenido yo. En este sí, pero en este básicamente porque se aludía a actuaciones propias mías y tenía que explicarlas, justificarlas o por lo menos contextualizarlas. Pero bueno, ya consultaremos con Secretaría un trabajito más a ver cuál es el papel del alcalde en los plenos, además de moderar el pleno, lógicamente. Una pequeña pregunta que tenemos es en cuanto a las votaciones que se hacen en las comisiones asesoras. La pasada Comisión de Cultura
El 17 de diciembre sí que consideramos que hubo un punto peliagudo sobre la cesión de armas del museo al cuartel de Guardia Civil de Inchaurrondo y no se nos permitió mostrar vía voto nuestra disconformidad. Entonces, que eso siempre se hace así, siempre se hace así. Eso lo puede explicar mejor Juanchu. Hay dos criterios distintos. La secretaría anterior decía que las comisiones asesoras no votaban. Yo creo que Juanchu dice que sí votan. Que las asesoras votan y, por tanto, otra cosa es que la comisión asesora no tiene carácter ni vinculante ni lo que decide, pero sí que luego se traslada a Junta de Gobierno el resultado. Con Arantxa no se votaba ninguna, se votaban solamente las de trabajo. Yo creo que con Juanchu sí, pero lo puedes decir tú. A ver, en el tema de las comisiones asesoras yo ya me he explicado en varias ocasiones. Es decir, que no es un capricho de este secretario que las comisiones asesoras voten. Yo no lo puedo decir más claro. Más alto sí, pero más claro no. Y he hecho un informe todo al respecto. O sea, yo creo que está bastante claro que como órgano colegiado que son, deben de votar porque es la forma de expresarse. Ahora bien, ¿cuándo hay que votar? Yo lo expliqué también en una reunión que tuve con los secretarios de las diferentes y secretarias de las diferentes comisiones. Pasa que surgen dudas, es nuevo, y eso lo entiendo. Las comisiones asesoras, como tratan los asuntos que luego deben decidir la Junta de Gobierno local, pues vota sobre esos asuntos. Sobre los demás, porque la comisión asesora no es un órgano decisorio o ejecutivo, sobre lo demás no tienen por qué votar. Votan en aquellos asuntos que van a Junta de Gobierno local, así como las comisiones de trabajo votan, se pronuncian sobre aquellos asuntos que vienen a este pleno. Yo lo explicaré las veces que me lo pidáis, pero no sé, a veces tengo la sensación de que no me explico con suficiente claridad. Pues eso está en la resolución de alcaldía en la que se delega. Yo lo tengo encima de la mesa porque hay unas que sí, hay otras que son más extemporáneas, que no son tan habituales y lo tengo que mirar, pero hay una delegación del alcalde de una serie de competencias en la Junta de Gobierno local y esas son las que deben de tratarse las comisiones asesoras respectivas. Eso está perfectamente tasado. No sabemos muchas veces en tantas comisiones cuáles son los puntos que van a Junta de Gobierno y cuáles no. En todo caso, se nos debería de trasladar en la propia comisión. No, pues esto va a Junta de Gobierno y se vota. Votamos y ya está. Claro. Pues me imagino que a la hora de hacerlo en el día de cada comisión asesora no costará nada decir propuesta de Junta de Gobierno, propuesta de Junta de Gobierno o nada. De cultura no va casi nada, es verdad. De cultura Junta de Gobierno no va casi nada. Por eso. Es verdad, es verdad. Subvenciones claramente. Vale. ¿Algo más? Merche, ¿querías decir tú algo, Merche? Al hilo de... Era una pregunta que ya comenté en el pleno de octubre respecto a la moción del reglamento de reconocimientos. En su momento Idoia me respondió que se iba a tratar en Elgoibarra, que se iba a poner en marcha una comisión al respecto, pero hemos vuelto a tener una discusión, porque se nos ha trasladado desde Alcaldía que se le ha concedido a Enrique Zuazua el Txopitea Tapaquea y seguimos sin el reglamento de los reconocimientos en este. Y lo que queremos saber es si se va a regular, si se va a hacer ese reglamento, si se va a trabajar entre todos los grupos municipales ese reglamento o qué es lo que se pretende hacer. Porque esa moción está aprobada el 29 de octubre del 2018. Entonces se nos dijo que sí, que se iba a tomar ese tema y que se iba a hacer un reglamento, pues no sé si un reglamento tipo. Se nos contestó que ya existía, de hecho se nos mandó que es del año 62, pero nosotros consideramos que esto pues está totalmente obsoleto y por lo tanto pues habría que retomar este tema y hacer algo al respecto, porque se nos ha comunicado que se le ha entregado a Enrique Zuazua y yo creo que se le va a entregar y los propios sí, en mayo, pero también no nos parecía el momento más adecuado para otorgarlo, precisamente, pues era obvio por qué y vuelta ahora cuando se nos ha dicho no sé cuántos meses después que se le va a entregar, sigue sin hacerse el reglamento. Sí,
te lo comenté así, Merche, pero también tus compañeros, Josu, que está en la comisión de Goibarra, te habrá podido comentar que cuando hemos hecho la presentación de los presupuestos del 2020, hemos vuelto a comentar el tema y hemos dicho que ya en el 2020, que tenemos medio creado ya la comisión para el tema del callejero urbano y que esa misma comisión será la que también lleve la dirección del tema de los honores y distinciones. Está metido dinero y está metido para los presupuestos del 2020. La cuestión no es si se hace ese trabajo o no, la cuestión es que lo que se habló desde el principio y así se remitió por email cuando se nos hizo esta propuesta, tanto ahora como el pasado mes de mayo, siendo la anterior corporación, lo que se trasladó es que había un acuerdo y que en tanto en cuanto no se hiciera ese trabajo, mínimamente había que acordar los criterios por los cuales este ayuntamiento iba a conceder esas distinciones. Y en ese sentido no ha habido ni una sola reunión. Que me corrijan los demás, pero creo que no ha habido ni una sola reunión. Y lo que pedíamos desde nuestro grupo era aclarar esos criterios. Y no se ha hecho. Entonces, mientras Goibarra no haga ese trabajo, si es que en ese trabajo se van a incluir Chopitea, Tapaquea, etcétera, una junta de portavoces o algún órgano tendrá que establecer unos criterios mínimos de cómo se hace esto. Esto viene de lejos, viene de lejos. Feliz año a todos y portaros bien y a ver si el 2020 tiramos para adelante. Una pregunta. Las actas que se van de comisiones asesoras, aparte de dejar en aquellos puntos que se tengan que votar el sentido del voto, la explicación del sentido del voto que no puede votarse. Se tiene que, también estamos encontrando que eso tampoco se refleja. Entonces,